En la Ciudad de México, donde el aire se mezclaba con el aroma de tacos al pastor y el bullicio de las calles nunca cesaba, vivía Mariela, una joven alegre con un futuro prometedor. Su padre, Manolo, había nacido bajo el sol ardiente de Dubái, pero el destino lo había traído a tierras aztecas, donde el amor lo ancló al corazón de una mexicana. De esa unión nacieron dos retoños, Mariela y su hermano menor, ambos creciendo con historias de dunas doradas y rascacielos que rozaban las nubes. Mariela, con sus ojos claros que reflejaban la profundidad de sus raíces mixtas, siempre había sentido una conexión inexplicable con aquella tierra lejana que solo conocía a través de las anécdotas de su padre. Las noches de su infancia estaban llenas de cuentos sobre mercados de especias, mezquitas majestuosas y un mar que cambiaba de color con el humor del cielo. Al cumplir los 18 años, sus labios pronunciaron el deseo que había estado gestándose en su corazón desde que tenía uso de razón: «Papá, quiero conocer Dubái». Manolo, con una sonrisa que ocultaba una mezcla de nostalgia y orgullo, le concedió ese regalo, sabiendo que estaba abriendo una puerta que quizás nunca podría cerrarse. El viaje fue como sumergirse en un sueño largo tiempo anhelado. Mariela pisó el suelo de Dubái con la sensación de que cada célula de su cuerpo reconocía ese lugar. El aire cargado de arena y sal marina la envolvió como un abrazo familiar, y las luces de la ciudad moderna contrastaban con los antiguos minaretes en un baile de tiempos que la dejó sin aliento. Durante 2 semanas, Mariela se perdió en los laberintos de la ciudad. Conoció a tíos y primos que la recibieron con los brazos abiertos, compartiendo historias familiares que llenaron los huecos de su identidad. Caminó por zocos donde el olor a incienso y especias la transportaba a épocas pasadas, y se maravilló ante la arquitectura futurista que parecía desafiar las leyes de la física. Cada noche, sentada en la terraza de la casa familiar, Mariela observaba el horizonte de Dubái, una silueta de edificios que se recortaba contra el cielo estrellado del desierto. En esos momentos de quietud, sentía que su corazón se dividía, una parte anclada en las calles de México y otra flotando libre en este nuevo mundo que la había cautivado. Los días pasaron como un suspiro, y antes de darse cuenta, Mariela se encontraba en el aeropuerto, con lágrimas en los ojos y promesas de volver en los labios. El viaje de regreso a México fue un torbellino de emociones, su mente repleta de imágenes, olores y sensaciones que sabía que la acompañarían para siempre. De vuelta en la Ciudad de México, Mariela se sumergió en su vida cotidiana, pero algo había cambiado. Las calles familiares ahora le parecían diferentes, como si las viera a través de un nuevo prisma. Hablaba con pasión a sus amigos sobre Dubái, sus ojos brillando con cada recuerdo compartido. Los meses pasaron, y Mariela comenzó sus estudios universitarios, pero el recuerdo de Dubái seguía vivo en su corazón. A menudo se encontraba soñando despierta, imaginando las calles de la ciudad que la había cautivado. Sus compañeros de clase notaban cómo se iluminaba su rostro cada vez que mencionaba su viaje, y pronto se ganó el apodo de la chica de 2 mundos. En las noches, Mariela se conectaba con sus primos en Dubái a través de videollamadas, manteniendo vivo el vínculo que había forjado durante su visita. Compartían risas, chismes familiares y planes para el futuro. Cada conversación alimentaba su deseo de regresar, de sumergirse nuevamente en ese mundo que ahora sentía tan suyo como las calles de su barrio en México. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y Mariela, ahora con 20 años, sentía que era el momento de volver. La universidad le había dado una nueva perspectiva, y sentía que estaba lista para explorar Dubái no solo como una turista, sino como alguien que buscaba comprender más profundamente su herencia. Con la determinación brillando en sus ojos, Mariela le propuso a su prima favorita, Lucía, que la acompañara en esta nueva aventura. Lucía, siempre dispuesta a vivir nuevas experiencias, aceptó sin dudarlo. Juntas, comenzaron a planear un viaje que prometía ser mucho más que unas simples vacaciones. Los preparativos fueron una mezcla de emoción y nostalgia. Mariela pasaba horas hablando con su padre, absorbiendo cada consejo y recomendación. Manolo, con una mezcla de orgullo y preocupación paterna, le recordaba constantemente que tuviera cuidado,
que respetara las costumbres locales y que, sobre todo, disfrutara de la experiencia. El día de la partida llegó, y el aeropuerto de la Ciudad de México fue testigo de una emotiva despedida. Los padres de Mariela la abrazaron con fuerza, susurrando palabras de amor y precaución. Su hermano, fingiendo desinterés, pero con los ojos brillantes de emoción contenida, le dio un torpe abrazo antes de que abordara el avión. Mientras el avión despegaba, Mariela miró por la ventanilla, viendo cómo la ciudad que la vio nacer se hacía cada vez más pequeña. Su corazón latía con fuerza, lleno de expectativas y un presentimiento inexplicable de que este viaje cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era cuán profundo sería ese cambio, ni los desafíos y alegrías que le esperaban en la tierra de sus ancestros. El sol de Dubái recibió a Mariela y Lucía con un abrazo cálido y envolvente. Las primas bajaron del avión con una mezcla de emoción y nerviosismo, sus ojos recorriendo ávidamente el moderno aeropuerto que servía como puerta de entrada a un mundo de posibilidades. La familia de Mariela las esperaba con sonrisas amplias y brazos abiertos, listos para sumergirlas en la vida vibrante de la ciudad. Los días siguientes fueron un torbellino de experiencias. Mariela redescubría la ciudad con ojos nuevos, compartiendo cada momento con Lucía, quien se maravillaba ante la fusión de tradición y modernidad que definía a Dubái. Paseaban por los zocos, probaban platos exóticos y se perdían en centros comerciales tan grandes como ciudades. Fue durante una cena familiar cuando el destino decidió jugar sus cartas. Amir, un joven empresario millonario amigo de la familia, se unió a la velada. Alto, de ojos penetrantes y sonrisa cautivadora, Amir captó la atención de Mariela desde el primer momento. La conversación fluyó entre ellos como si se conocieran de toda la vida, saltando de tema en tema con una facilidad que sorprendió a todos los presentes. A medida que pasaban los días, Amir se convirtió en una presencia constante en las aventuras de las primas. Las llevaba a lugares exclusivos de la ciudad, les mostraba la Dubái que solo los locales conocían. Mariela se encontraba cada vez más atraída por su carisma y su forma de ver el mundo. Amir, por su parte, estaba fascinado por la mezcla de culturas que Mariela representaba, por su frescura y su perspectiva única. Las noches en la terraza de la casa familiar se volvieron más largas, con Mariela y Amir conversando hasta altas horas de la madrugada. Hablaban de sus sueños, de sus miedos, de las diferencias entre sus culturas y de cómo, a pesar de todo, sentían una conexión que trascendía fronteras y tradiciones. Lucía observaba esta creciente relación con una mezcla de alegría por su prima y una punzada de preocupación por lo rápido que estaban sucediendo las cosas. El día antes de que las primas regresaran a México, Amir organizó una cena romántica en el desierto. Bajo un cielo tachonado de estrellas, rodeados por la inmensidad de las dunas, Amir tomó las manos de Mariela y le confesó que se había enamorado de ella. Mariela, con el corazón latiendo desbocado, se dio cuenta de que ella sentía lo mismo. Esa noche, bajo la luna del desierto, sellaron su amor con un beso que parecía contener todas las promesas del mundo. El regreso a México fue agridulce. Mariela dejaba atrás no solo a su familia, sino también a Amir. Sin embargo, la distancia no fue obstáculo para su amor. Las llamadas diarias, los mensajes constantes y las videollamadas mantenían viva la llama que se había encendido en Dubái. Mariela compartía con Amir sus días en la universidad, sus sueños y sus miedos, mientras él le contaba sobre sus proyectos y le prometía un futuro juntos. Los meses pasaron, y el amor entre Mariela y Amir no hacía más que crecer. Fue entonces cuando Manolo, el padre de Mariela, decidió tener una conversación seria con su hija. Con la sabiduría de quien ha vivido en ambos mundos, le advirtió sobre las diferencias culturales que podría enfrentar si decidía comprometerse con Amir. Le habló de las expectativas, las tradiciones y los desafíos que podría encontrar. Mariela escuchó atentamente, agradecida por la honestidad de su padre, pero en su corazón ya había tomado una decisión. A pesar de las advertencias, Mariela estaba decidida a seguir adelante con su relación.
Sentía que el amor que compartía con Amir era más fuerte que cualquier diferencia cultural. Cuando Amir le propuso matrimonio durante una de sus videollamadas, Mariela no dudó en decir que sí. La emoción se mezcló con la ansiedad mientras imaginaba su nueva vida en Dubái. Los preparativos para la boda se pusieron en marcha. La familia de Mariela viajó a Dubái para la pedida de mano formal, un evento lleno de tradiciones que Mariela observaba con una mezcla de fascinación y nerviosismo. La casa de la familia de Amir se llenó de risas, música y el aroma de platos tradicionales mientras las dos familias celebraban la unión de sus hijos. La boda fue un evento espectacular que combinó lo mejor de ambas culturas. Mariela, vestida con un elaborado vestido blanco cubierto de un delicado velo, caminó hacia Amir, quien la esperaba con una sonrisa radiante. Los votos se intercambiaron en árabe y español, simbolizando la unión no solo de dos personas, sino de dos mundos. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban, Manolo se acercó a su hija. Con lágrimas en los ojos, le ofreció una última oportunidad de reconsiderar su decisión de vivir en Dubái. Le sugirió que quizás sería mejor comenzar su vida matrimonial en México, donde las costumbres le eran más familiares. Pero Mariela, con una determinación que sorprendió incluso a su padre, reafirmó su decisión de quedarse en Dubái. Los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño para Mariela. La familia de Amir la recibió con los brazos abiertos, ayudándola a adaptarse a su nueva vida. Aprendía árabe, exploraba la ciudad con nuevos ojos y se sumergía en las tradiciones locales. Amir era atento y cariñoso, siempre dispuesto a explicarle las sutilezas de su cultura y a apoyarla en su proceso de adaptación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la superficie de su aparentemente perfecta vida matrimonial. Amir empezó a mostrar signos de posesividad que al principio Mariela interpretó como muestras de amor. Le pedía que vistiera de cierta manera cuando salían, que limitara sus salidas con amigas y que pasara más tiempo en casa. Mariela se encontraba cada vez más confundida. Por un lado, amaba profundamente a Amir y apreciaba la vida que estaban construyendo juntos. Por otro, sentía que poco a poco estaba perdiendo partes de sí misma que siempre había valorado, su independencia, su espontaneidad, su forma de expresarse libremente. Intentaba racionalizar estos cambios como parte de su adaptación a una nueva cultura, pero en el fondo de su corazón, una voz pequeña pero insistente le advertía que algo no estaba bien. Las llamadas a su familia en México se volvieron menos frecuentes, no porque Mariela lo deseara así, sino porque Amir insistía en que debían enfocarse en su nueva vida juntos. Cuando hablaba con su madre, Mariela se encontraba midiendo sus palabras, temerosa de preocuparla o de admitir que quizás las advertencias de su padre no habían sido infundadas. A medida que el primer año de matrimonio llegaba a su fin, Mariela se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Amaba a Amir y la vida que habían comenzado juntos, pero también añoraba la libertad y la independencia que había dejado atrás. Se preguntaba si sería posible encontrar un equilibrio entre las dos culturas que formaban parte de su identidad, o si tendría que sacrificar una parte de sí misma para mantener la paz en su matrimonio. Mientras observaba el atardecer desde la ventana de su lujoso apartamento, Mariela no podía evitar sentir una mezcla de gratitud por todo lo que tenía y un profundo anhelo por lo que había dejado atrás. El futuro se extendía ante ella como un vasto desierto, lleno de posibilidades y peligros ocultos. Con un suspiro, se prometió a sí misma que encontraría una manera de navegar por este nuevo mundo sin perderse a sí misma en el proceso. El sol de Dubái se alzaba implacable sobre la ciudad, sus rayos reflejándose en los rascacielos de cristal como si fueran espejos gigantes. Mariela observaba el paisaje urbano desde la ventana de su lujoso apartamento, una taza de café frío entre sus manos. Habían pasado varios meses desde su boda con Amir, y lo que una vez fue un cuento de hadas comenzaba a mostrar sus primeras grietas. El cambio en Amir había sido sutil al principio, casi imperceptible. Pequeños comentarios sobre su ropa, sugerencias sobre con quién debería pasar su tiempo. Mariela lo había atribuido al proceso de adaptación, a las diferencias culturales que sabía que tendría que enfrentar.
Pero con el paso de los días, esos comentarios se convirtieron en demandas y las sugerencias en órdenes apenas veladas. Una mañana, mientras Mariela se preparaba para salir a encontrarse con una amiga que había hecho en sus clases de árabe, Amir entró en la habitación. Sus ojos recorrieron el cuerpo de su esposa, deteniéndose en la falda que llegaba justo por encima de las rodillas y la blusa de mangas cortas. Sin decir una palabra, se dirigió al armario y sacó un atuendo más conservador. «Creo que esto sería más apropiado, mi amor», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mariela sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. Quiso protestar, argumentar que el calor justificaba su elección de ropa, pero las palabras murieron en su garganta ante la mirada determinada de Amir. Ese incidente marcó el inicio de un patrón. Poco a poco, Amir comenzó a ejercer control sobre cada aspecto de la vida de Mariela. Su guardarropa se llenó de prendas largas y holgadas, sus salidas se volvieron menos frecuentes y siempre bajo la supervisión de su esposo o algún miembro de su familia. La gota que colmó el vaso llegó una tarde en que Mariela recibió un mensaje de su mejor amiga de México. Emocionada, comenzó a teclear una respuesta, pero Amir le arrebató el teléfono de las manos. Con una calma que helaba todo su cuerpo, le explicó que ya no necesitaba esos vínculos con su pasado, que su vida estaba ahora en Dubái, con él y su familia. Esa noche, mientras Amir dormía, Mariela lloró en silencio en el balcón de su apartamento. Miraba las luces de la ciudad, tan hermosas y distantes como las estrellas, y se preguntaba cómo había llegado a este punto. Recordó las advertencias de su padre, las miradas preocupadas de su madre, y sintió una punzada de culpa y arrepentimiento. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mariela se encontró viviendo una vida que no reconocía como propia. Su círculo social se redujo drásticamente, limitándose a la familia de Amir y algunas esposas de sus socios de negocios. Incluso sus conversaciones con sus padres se volvieron breves y superficiales, siempre bajo la atenta mirada de su esposo. Fue durante una de estas llamadas controladas que Mariela notó la preocupación en los ojos de su madre. A pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada de felicidad, su madre la conocía demasiado bien. «Hija, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa. Mariela sintió un nudo en la garganta, pero con Amir a su lado, solo pudo forzar una sonrisa y asentir. La presión de Amir para que Mariela quedara embarazada se intensificó. Cada mes, cuando llegaba su periodo, la decepción en los ojos de su esposo era palpable. «Un hijo nos unirá aún más», insistía él, ignorando los deseos de Mariela de esperar, de disfrutar su matrimonio, de perseguir sus sueños de estudiar y trabajar. En secreto, Mariela continuaba tomando anticonceptivos. Cada píldora que tragaba se sentía como un acto de rebelión, una forma de mantener el control sobre al menos una parte de su vida. La culpa la carcomía, pero el miedo a quedar atrapada para siempre en esta jaula dorada era aún mayor. Una tarde, mientras Amir estaba en el trabajo, Mariela se aventuró a salir sola. Caminó por las calles de Dubái, maravillándose de cómo algo que una vez la había fascinado ahora se sentía como una prisión. Se detuvo frente a una universidad, observando a los estudiantes que entraban y salían, libros en mano y sueños en sus ojos. Su corazón se encogió al pensar en sus propias ambiciones abandonadas. De vuelta en casa, Mariela encontró a Amir esperándola, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «¿Dónde estabas?», exigió saber. Las explicaciones de Mariela cayeron en oídos sordos. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a un esposo que se había vuelto un extraño, tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. Los días siguientes, Mariela comenzó a planear en secreto. Investigó sus derechos, buscó información sobre organizaciones que ayudaban a mujeres en su situación. Cada búsqueda en Internet, cada llamada furtiva, era un riesgo, pero la alternativa de quedarse quieta y en silencio ya no era una opción. Fue durante una de estas búsquedas que Mariela descubrió un foro en línea para expatriadas en situaciones similares.
Leyó historias de mujeres que habían escapado, que habían reconstruido sus vidas. Estas historias le dieron esperanza, pero también la llenaron de miedo. ¿Podría ella hacer lo mismo? ¿Tendría la fuerza para dejarlo todo atrás? Una noche, mientras Amir dormía, Mariela se deslizó fuera de la cama y se dirigió al balcón. Miró la ciudad que una vez había amado y que ahora se había convertido en su prisión. Tomó su teléfono y, con dedos temblorosos, marcó el número de su madre. Cuando escuchó la voz somnolienta al otro lado de la línea, las lágrimas comenzaron a caer. «Mamá», susurró, su voz quebrándose, «necesito ayuda». Y así, en la oscuridad de la noche de Dubái, Mariela comenzó a contar su historia, liberando meses de dolor y miedo reprimidos. Su madre escuchó en silencio, su corazón rompiéndose con cada palabra de su hija. Al terminar la llamada, Mariela se sentía exhausta, pero, por primera vez en meses, también sentía esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, que tendría que enfrentar desafíos que nunca imaginó, pero también sabía que ya no estaba sola. Con esta nueva determinación, volvió a la cama, su mente ya planeando los próximos pasos hacia su libertad. El amanecer llegó a Dubái, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que contrastaban cruelmente con la oscuridad que Mariela sentía en su interior. La conversación nocturna con su madre había sido un punto de inflexión, una grieta en el muro de silencio y miedo que la rodeaba. Pero con la luz del día, la realidad de su situación volvió a caer sobre ella como un peso aplastante. Amir se despertó de buen humor esa mañana, ajeno al torbellino de emociones que agitaba el corazón de su esposa. Le besó la frente antes de salir a trabajar, sus ojos brillando con un afecto que Mariela ya no podía corresponder. En cuanto la puerta se cerró tras él, ella se derrumbó en el sofá, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa. Mariela intentaba mantener la fachada de normalidad mientras secretamente planeaba su escape. Cada sonrisa forzada, cada gesto de afecto fingido, era un cuchillo que se retorcía en su corazón. Se preguntaba cuándo exactamente el hombre que había amado se había convertido en este extraño controlador y celoso. Una tarde, mientras Mariela ordenaba el armario, Amir llegó temprano del trabajo. Su rostro estaba tenso, sus ojos brillando con una emoción que ella no pudo descifrar. Sin decir una palabra, comenzó a revisar los cajones, buscando algo con una intensidad que hizo que el corazón de Mariela se acelerara. Finalmente, encontró lo que buscaba, su teléfono antiguo, el que ella creía haber escondido bien. «¿Qué es esto?», preguntó Amir, su voz peligrosamente suave. Mariela intentó explicar, inventar una excusa, pero las palabras se atoraron en su garganta. Con un movimiento rápido, Amir arrojó el teléfono contra la pared, haciéndolo añicos. «No más secretos», gruñó, acercándose a ella. «No más conexiones con tu pasado. Tu vida está aquí ahora, conmigo». Esa noche, mientras Amir dormía, Mariela se deslizó silenciosamente fuera de la cama. Con manos temblorosas, recogió los restos de su teléfono destrozado. Cada pieza rota era un recordatorio de las conexiones que había perdido, de la vida que había dejado atrás. En ese momento, tomó una decisión, no importaba cuán difícil fuera, encontraría una manera de salir de esta situación. Los días se convirtieron en semanas, y el control de Amir se volvió asfixiante. Insistió en que Mariela cambiara su número de teléfono, cortando efectivamente su último vínculo directo con su familia y amigos en México. Sus salidas se volvieron aún más restringidas, siempre acompañada por algún miembro de la familia de Amir o por él mismo. El guardarropa de Mariela sufrió otra transformación. Los vestidos coloridos y las faldas que tanto le gustaban desaparecieron, reemplazados por abayas negras y velos que cubrían su cabello. Cada mañana, mientras se vestía, Mariela sentía como si estuviera poniéndose una armadura, no para protegerse del mundo exterior, sino para sobrevivir en su propio hogar. Una tarde, mientras Mariela preparaba la cena en la cocina, escuchó a Amir hablando por teléfono en la sala. Su voz era baja,
pero las palabras que captó hicieron que se le helara el cuerpo. Estaba discutiendo con alguien sobre pasaportes y visas. Con horror, Mariela se dio cuenta de que Amir planeaba algo, quizás llevarla a algún lugar aún más aislado, donde tendría aún menos libertad. Esa noche, incapaz de dormir, Mariela se sentó en el balcón, mirando la ciudad que una vez había amado y que ahora se había convertido en su prisión. Recordó la conversación con su madre, semanas atrás, y se dio cuenta de que ya no podía esperar más. Necesitaba actuar, y pronto. Con una determinación nacida de la desesperación, Mariela comenzó a planear su escape en serio. Durante el día, mientras Amir estaba en el trabajo, ella investigaba. Memorizaba números de teléfono de organizaciones de ayuda, estudiaba mapas de la ciudad, buscaba información sobre sus derechos legales. Cada búsqueda en Internet era cuidadosamente borrada, cada nota escrita era destruida inmediatamente. Pero incluso en medio de sus planes de escape, una parte de Mariela aún anhelaba la vida que había imaginado cuando se casó con Amir. En momentos de debilidad, se preguntaba si podría hablar con él, hacerle entender cómo se sentía. Pero cada intento de conversación terminaba en discusiones, con Amir insistiendo en que todo lo que hacía era por su bien, por el bien de su matrimonio. Una noche, después de una particularmente agotadora discusión sobre tener hijos, Mariela se encontró sola en el baño, mirando fijamente el frasco de anticonceptivos escondido detrás de las toallas. Con manos temblorosas, tomó una pastilla y la tragó, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Se preguntó cuánto tiempo más podría mantener este secreto, cuánto tiempo más podría resistir la presión de Amir y su familia. Los días se volvieron borrosos, cada uno una repetición del anterior. Mariela se movía como en un sueño, realizando las tareas domésticas que Amir esperaba de ella, sonriendo cuando se suponía que debía hacerlo, pero sintiéndose cada vez más vacía por dentro. Su único consuelo eran los breves momentos de soledad en los que podía soñar con la libertad. Fue durante uno de estos momentos que Mariela tuvo una idea. Si no podía escapar físicamente, tal vez podría encontrar una forma de documentar lo que estaba sucediendo. Con cuidado, comenzó a buscar formas de grabar las interacciones con Amir sin que él lo supiera. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que necesitaba pruebas si alguna vez quería salir de esta situación. Mientras tanto, la presión de la familia de Amir aumentaba. Su suegra, una mujer de rostro amable, pero ojos duros, comenzó a visitarlos con más frecuencia. Cada visita era una serie de preguntas apenas veladas sobre cuándo tendrían hijos, comentarios sobre cómo una buena esposa debería comportarse. Mariela sentía que se ahogaba en expectativas y tradiciones que nunca había aceptado completamente. Una tarde, mientras Amir estaba en el trabajo, Mariela recibió una llamada inesperada. Era su prima Lucía, la que la había acompañado en su segundo viaje a Dubái. De alguna manera, había conseguido su nuevo número. La voz familiar de Lucía fue como un soplo de aire fresco, un recordatorio del mundo más allá de las paredes de su apartamento. «Mariela, ¿estás bien?» «Estamos todos muy preocupados», dijo Lucía, su voz cargada de preocupación. Mariela quería contarle todo, gritar por ayuda, pero el miedo la paralizó. Con voz temblorosa, aseguró a su prima que todo estaba bien, que solo estaba ocupada adaptándose a su nueva vida. Pero incluso mientras pronunciaba estas mentiras, una parte de ella gritaba en silencio, rogando por ayuda. La llamada terminó abruptamente cuando Mariela escuchó la llave en la puerta. Amir había vuelto temprano del trabajo. Con el corazón latiendo frenéticamente, borró el registro de la llamada y puso su mejor sonrisa. Pero algo en sus ojos debe haberla traicionado, porque Amir la miró con sospecha. ¿Con quién hablabas?, preguntó, su voz engañosamente suave. Mariela mintió, diciendo que solo estaba hablando con su madre. La mirada de Amir se oscureció, y sin decir una palabra, tomó el teléfono de Mariela y comenzó a revisarlo. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el sonido de los dedos de Amir deslizándose por la pantalla. Esa noche,
mientras yacía despierta junto a un Amir dormido, Mariela tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, en constante miedo y sumisión. Necesitaba encontrar una manera de documentar lo que estaba pasando, de crear un registro de la pesadilla en la que se había convertido su vida. Solo así tendría una oportunidad de escapar, de recuperar su libertad. El sol de Dubái se alzaba implacable sobre la ciudad, sus rayos reflejándose en los rascacielos de cristal como un recordatorio constante del paso del tiempo. Para Mariela, cada amanecer era un nuevo desafío, una lucha silenciosa por mantener la cordura en un mundo que se había vuelto irreconocible. La idea de regresar a México había estado germinando en su mente durante semanas, creciendo con cada desplante de Amir, con cada libertad arrebatada. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Mariela reunió todo su coraje y abordó el tema con su esposo. Amir, comenzó, su voz apenas un susurro, he estado pensando, ¿qué te parecería si nos mudáramos a México por un tiempo? Las palabras salieron atropelladamente, como si temiera que, si no las decía todas de una vez, nunca encontraría el valor para hacerlo. Amir levantó la vista de su teléfono, sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad que la hizo estremecer. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, pesado y opresivo. Luego, para sorpresa de Mariela, una sonrisa se dibujó en los labios de Amir. México, repitió, su voz cargada de una emoción que Mariela no pudo descifrar. Es interesante que lo menciones. He estado considerando expandir mis negocios allí. El corazón de Mariela dio un vuelco. ¿Podría ser que, después de todo este tiempo, Amir estuviera dispuesto a escucharla? ¿A considerar sus deseos? Con renovado entusiasmo, comenzó a hablar sobre las oportunidades que México podría ofrecer, sobre cómo podrían comenzar una nueva vida juntos, lejos de las presiones y expectativas que los rodeaban en Dubái. Amir la escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando Mariela terminó, exhausta pero llena de esperanza, él simplemente asintió. Lo pensaré, dijo, antes de levantarse de la mesa y dirigirse a la puerta. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Mariela. Cada vez que Amir mencionaba México, su corazón se aceleraba con esperanza. Comenzó a imaginar cómo sería su vida de vuelta en su tierra natal, las calles llenas de color y música, la libertad de vestirse como quisiera, la cercanía de su familia y amigos. Pero incluso mientras soñaba con el regreso, una parte de ella permanecía cautelosa. Había aprendido que, con Amir, nada era simple o directo. Cada concesión venía con un precio, cada libertad con una nueva restricción. Finalmente, después de semanas de discusiones y negociaciones, Amir accedió a mudarse a México. La alegría de Mariela fue inmensa, pero de corta duración. Pronto quedó claro que Amir tenía sus propias condiciones para el traslado. Abriremos un restaurante, anunció una noche durante la cena. Un auténtico restaurante árabe en el corazón de la Ciudad de México. Será nuestro nuevo comienzo. Mariela asintió, tratando de ocultar su decepción. Había esperado poder retomar sus estudios, tal vez incluso buscar un trabajo por su cuenta. Pero la idea del restaurante no era mala del todo. Tal vez, pensó, podría ser una oportunidad para ella también. Los preparativos para la mudanza se pusieron en marcha con una rapidez que dejó a Mariela sin aliento. Amir se sumergió en los detalles del negocio, haciendo llamadas, organizando el traslado de fondos, investigando ubicaciones para el restaurante. Mariela, por su parte, se encontró ocupada empacando sus vidas, despidiéndose de la ciudad que había sido su hogar y su prisión. El día de la partida llegó con una mezcla de emociones. Mientras el avión despegaba, llevándolo sobre el Golfo Pérsico y hacia el oeste, Mariela miró por la ventanilla, sus ojos fijos en los rascacielos de Dubái que se hacían cada vez más pequeños. Una parte de ella se sentía triste por dejar atrás la ciudad que una vez había amado, pero otra parte, más grande, sentía un alivio inmenso. El vuelo fue largo, lleno de silencios incómodos y conversaciones forzadas.
Amir parecía perdido en sus pensamientos, su mente claramente en los negocios que planeaba iniciar en México. Mariela, por su parte, fluctuaba entre la esperanza y el miedo. ¿Sería este realmente un nuevo comienzo? ¿O solo un cambio de escenario para los mismos problemas? Cuando finalmente aterrizaron en la Ciudad de México, el contraste con Dubái no podía ser más marcado. El aire cálido y húmedo los envolvió al salir del aeropuerto, tan diferente del calor seco del desierto. Los sonidos de la ciudad, el tráfico, la música, las conversaciones en español, todo se mezclaba en una cacofonía que para Mariela sonaba a hogar. Los padres de Mariela los recibieron con abrazos y lágrimas de alegría. Manolo, el padre de Mariela, estrechó la mano de Amir con una formalidad que no pasó desapercibida para su hija. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de alegría por el regreso y preocupación por lo desconocido. Los primeros días en México fueron un torbellino de actividad. Amir se sumergió de inmediato en la búsqueda de un local para el restaurante, arrastrando a Mariela de un lado a otro de la ciudad. Ella observaba con una mezcla de fascinación y aprensión cómo su esposo negociaba, planeaba y organizaba. Era un lado de él que rara vez había visto en Dubái, donde su vida parecía girar únicamente en torno a controlarla a ella. Finalmente encontraron un local en una zona concurrida de la ciudad, un espacio amplio con grandes ventanales que daban a una calle bulliciosa. Amir estaba encantado, sus ojos brillando con entusiasmo mientras describía sus planes para el lugar. Mariela sonreía y asentía, pero en su interior una sensación de inquietud crecía. A medida que avanzaban los preparativos para la apertura del restaurante, Mariela comenzó a darse cuenta de que sus esperanzas de un nuevo comienzo quizás habían sido prematuras. Amir seguía siendo el mismo hombre controlador que había sido en Dubái, solo que ahora su atención estaba dividida entre ella y el negocio. «Necesitaremos contratar personal», dijo Amir una noche mientras cenaban en el apartamento que habían alquilado. «Tú te encargarás de la cocina». Mariela casi se atragantó con su comida. Pero Amir protestó suavemente, «Sabes que no sé cocinar comida árabe. Apenas si puedo hacer los platos más básicos». La mirada de Amir se endureció. «Aprenderás», dijo con una finalidad que no dejaba lugar a discusión. «Es importante que el restaurante sea auténtico, y qué mejor que tener a la esposa del dueño en la cocina». Así comenzó una nueva rutina para Mariela. Sus días se dividían entre aprender a cocinar platos que nunca antes había preparado y ayudar con los preparativos del restaurante. Amir contrató a un chef experimentado para que la entrenara, un hombre mayor del Líbano que miraba a Mariela con una mezcla de compasión y exasperación. Las largas horas en la cocina eran agotadoras, pero Mariela encontró una extraña paz en el trabajo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba aprendiendo algo nuevo, desarrollando una habilidad. A veces, mientras picaba verduras o removía ollas humeantes, se permitía soñar con un futuro diferente, uno donde ella fuera la dueña de su propio destino. Pero esos momentos de paz eran breves. Amir seguía siendo una presencia constante, supervisando cada aspecto del negocio y de su vida. Aunque estaban de vuelta en México, Mariela se dio cuenta de que la jaula que la aprisionaba simplemente había cambiado de forma. Una tarde, mientras Mariela trabajaba en la cocina del restaurante aún en construcción, escuchó a Amir discutiendo con alguien en la sala principal. Curiosa, se acercó sigilosamente a la puerta para escuchar. «No quiero que interactúe con los clientes», decía Amir, su voz tensa. «Su lugar está en la cocina, fuera de la vista». El corazón de Mariela se hundió. Incluso aquí, en su propia tierra, Amir seguía determinado a mantenerla aislada, controlada. La realización la golpeó con fuerza, el regreso a México no había sido el nuevo comienzo que ella esperaba. Era solo una continuación de la misma pesadilla, pero con un escenario diferente. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, Mariela tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, atrapada en una vida que no había elegido. Necesitaba encontrar una manera de liberarse, de recuperar el control de su vida. Y para eso,
necesitaría ayuda. Con el corazón latiendo fuertemente, Mariela comenzó a planear. Esta vez, no cometería los mismos errores que en Dubái. Esta vez, encontraría una manera de documentar todo, de crear un registro de lo que estaba pasando. Y cuando llegara el momento, estaría preparada para actuar. Mientras el sueño finalmente la reclamaba, Mariela se aferró a una chispa de esperanza. Estaba de vuelta en México, rodeada de gente que la amaba. De alguna manera, encontraría la fuerza para romper las cadenas que la ataban. Y cuando lo hiciera, sería libre de verdad. El aroma de las especias llenaba el aire de la cocina, una mezcla intoxicante de comino, cardamomo y azafrán que en otros tiempos habría deleitado a Mariela. Ahora, sin embargo, cada inhalación era un recordatorio de su prisión, un calabozo de olores y sabores que una vez había amado y que ahora la sofocaban. El restaurante había abierto sus puertas hacía apenas un mes, y ya se había convertido en el centro de su universo, un microcosmos de la vida que Amir había creado para ellos en México. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, Mariela se encontraba atrapada entre fogones y sartenes, preparando platos que ya podía hacer con los ojos cerrados pero que nunca parecían satisfacer completamente a su esposo. Amir, por su parte, parecía florecer en este nuevo ambiente. El restaurante se había convertido rápidamente en un punto de encuentro para la comunidad árabe en la Ciudad de México, y cada noche el lugar se llenaba de voces animadas y risas. Pero para Mariela, confinada en la cocina, esos sonidos eran como un eco lejano de una vida que no podía alcanzar. Una noche particularmente agitada, mientras Mariela se afanaba sobre una olla de arroz con azafrán, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Amir entró, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, acercándose a ella con pasos amenazantes. Mariela se encogió instintivamente, su cuerpo recordando golpes que nunca habían llegado pero que siempre parecían estar a punto de caer. Estoy preparando el arroz para el plato especial, respondió, su voz apenas un susurro. Amir resopló con desdén. No me refiero a eso, dijo, su voz cargada de veneno. Te vi hablando con ese cliente. ¿Acaso no te he dicho 1000 veces que tu lugar está aquí, en la cocina? Mariela parpadeó, confundida. Apenas había intercambiado unas palabras con un anciano que había entrado a la cocina para felicitar al chef. Un momento de amabilidad en un mar de monotonía. ¿Era eso un crimen ahora? Lo siento, murmuró, bajando la mirada. No volverá a suceder. Pero Amir no había terminado. Con un movimiento brusco, agarró el brazo de Mariela, sus dedos clavándose en su carne con una fuerza que seguramente dejaría marcas. Más te vale, gruñó. No olvides quién eres y cuál es tu lugar. Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Mariela temblando junto a la estufa. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente se desbordaron, mezclándose con el sudor en su rostro y cayendo silenciosamente en la olla de arroz. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, escuchando la respiración regular de Amir a su lado, Mariela tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. El miedo constante, la sensación de estar atrapada, todo se había vuelto insoportable. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para cambiar su situación. Con el corazón latiendo frenéticamente, Mariela se levantó sigilosamente de la cama. Luego se movió en silencio por el apartamento, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el frío suelo de azulejos. En la oscuridad, buscó a tientas su bolso, extrayendo el teléfono que Amir le había permitido conservar, pero que rara vez usaba. Con dedos temblorosos, Mariela marcó el número de su madre. El tono de marcado sonaba como un grito en el silencio de la noche, y ella contuvo la respiración, temiendo que Amir pudiera despertarse en cualquier momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó la voz adormilada de su madre al otro lado de la línea. «Mamá», susurró Mariela, las lágrimas comenzando a caer nuevamente. «Necesito ayuda». Las palabras salieron en un torrente,
años de miedo y frustración derramándose en el oído comprensivo de su madre. Habló de los celos de Amir, de su control obsesivo, de cómo se sentía atrapada en una vida que ya no reconocía como propia. Su madre escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para murmurar palabras de consuelo. Cuando Mariela finalmente terminó de hablar, exhausta y con la garganta seca, hubo un momento de silencio en la línea. Luego, la voz de su madre, firme y decidida: «Vamos a sacarte de ahí, mi niña. No estás sola en esto». Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Mariela. Por primera vez en lo que parecían años, sintió un destello de esperanza. No estaba sola. Tenía a su familia, tenía gente que la amaba y que la ayudaría. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y anticipación. Mariela continuó con su rutina en el restaurante, cocinando y limpiando como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba en constante alerta, esperando el momento adecuado para actuar. Mientras tanto, su madre y su padre trabajaban incansablemente entre bastidores. Contactaron a abogados, buscaron refugios seguros, planearon cómo sacar a Mariela de la situación sin alertar a Amir. Fue durante este tiempo que Mariela comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Amir. Parecía más irritable de lo habitual, más propenso a estallidos de ira por las más mínimas provocaciones. Una noche, después de que un cliente se quejara de que su comida estaba demasiado salada, Amir entró hecho una furia a la cocina. «Es que no puedes hacer nada bien», gritó, su rostro contorsionado por la rabia. Antes de que Mariela pudiera reaccionar, él intentó levantar la mano sobre su mejilla. Ella logró hacer una maniobra y retirarse sin que él pueda lograr su objetivo, y por un momento, el mundo pareció detenerse. En ese instante de claridad cristalina, Mariela supo que no podía esperar más. Tenía que actuar ahora, antes de que las cosas empeoraran aún más. Esa noche, mientras Amir dormía, Mariela puso en marcha su plan. Con manos temblorosas, recogió las pocas posesiones que realmente le importaban, algunas fotos, documentos importantes, un pequeño collar que había sido de su abuela. Lo metió todo en una pequeña mochila que escondió en el fondo del armario. Luego, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera despertar a Amir, Mariela sacó el pequeño dispositivo que había logrado comprar en secreto, una cámara oculta. La colocó estratégicamente en la sala de estar, donde Amir solía tener sus arrebatos más violentos. Los días siguientes fueron una tortura. Mariela vivía en un estado constante de alerta, dividida entre el miedo a ser descubierta y la esperanza de que la cámara captara la evidencia que necesitaba. Cada vez que Amir levantaba la voz o hacía un movimiento brusco, ella contenía la respiración, preguntándose si este sería el momento que quedaría grabado para siempre. Y finalmente, sucedió. Una noche, después de un día particularmente estresante en el restaurante, Amir explotó. Las acusaciones y los insultos llovieron sobre Mariela, cada palabra más hiriente que la anterior. Y luego, como había temido y esperado a la vez, la violencia física comenzó. La cámara capturó todo, los gritos, los golpes, el terror en los ojos de Mariela. Cuando finalmente terminó, y Amir se retiró a la habitación dejándola sollozando en el suelo, Mariela supo que era el momento. Con movimientos cautelosos, recuperó la cámara y la memoria que contenía las grabaciones. Luego, en silencio, tomó la mochila que había preparado días antes. Con un último vistazo a la que había sido su casa durante los últimos meses, Mariela abrió la puerta y salió a la noche. El aire fresco de la Ciudad de México la golpeó como una ola, trayendo consigo el aroma de la libertad. Con pasos temblorosos al principio, pero cada vez más firmes, Mariela se alejó del edificio, del restaurante, de la vida que había estado viviendo. Unas cuadras más adelante, vio el auto familiar de su padre estacionado en la esquina, tal como habían planeado. Al verla, su padre salió rápidamente del vehículo, envolviéndola en un abrazo protector que finalmente le permitió derrumbarse. «Ya pasó, mi niña», murmuró su padre mientras la ayudaba a subir al auto. «Estás a salvo ahora».
Mientras el auto se alejaba, llevándola hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza, Mariela finalmente se permitió respirar profundamente. El camino que tenía por delante no sería fácil, lo sabía. Habría batallas legales, momentos de duda y miedo. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Y esa libertad, por frágil que fuera en ese momento, era el primer paso hacia la recuperación de la vida que había perdido y la mujer que una vez había sido. El amanecer se filtraba por las cortinas de la habitación de invitados en casa de los padres de Mariela, pintando las paredes de tonos dorados y rosados. Para muchos, era el comienzo de un día más, pero para Mariela, cada amanecer desde su escape era un regalo, un recordatorio de la libertad que había recuperado a un costo tan alto. Sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho, Mariela repasaba mentalmente los eventos de las últimas semanas. La huida en medio de la noche, las lágrimas mezcladas con alivio en el auto de su padre, la llegada a la casa de su infancia que ahora se sentía simultáneamente familiar y extraña. Y luego, los días interminables de conversaciones con abogados, de declaraciones a la policía, de terapia intensiva para comenzar a sanar las heridas invisibles que Amir había dejado en su alma. Pero hoy era diferente. Hoy, Mariela había decidido que era el momento de pasar de la defensiva a la ofensiva. No más esconderse, no más temer. Era hora de reclamar su vida, de asegurarse de que Amir nunca más pudiera hacerle daño a ella o a cualquier otra mujer. Con determinación en sus ojos, Mariela se levantó y se vistió. Al salir de la habitación, el aroma del café recién hecho y tortillas calientes la recibió, junto con las voces preocupadas de sus padres que conversaban en voz baja en la cocina. «Buenos días», dijo Mariela, su voz más firme de lo que había estado en semanas. Sus padres se volvieron hacia ella, la sorpresa evidente en sus rostros ante el cambio en su estado de ánimo. «Buenos días, mi amor», respondió su madre, acercándose para darle un abrazo. «¿Cómo te sientes hoy?». Mariela tomó una respiración profunda antes de responder. «Estoy lista», dijo simplemente. «Es hora de que hagamos algo más que solo escondernos y esperar». Su padre la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Qué tienes en mente, hija?». «Quiero instalar cámaras», respondió Mariela, su voz temblando ligeramente, pero sin perder su determinación. «En la casa, en el restaurante, en todos los lugares donde Amir pueda encontrarme. Necesito evidencia, pruebas concretas de lo que me ha hecho y de lo que es capaz de hacer». Un silencio pesado cayó sobre la cocina. Sus padres intercambiaron miradas, comunicándose sin palabras como solo las parejas que han estado juntas durante décadas pueden hacerlo. Finalmente, su madre habló. «Mariela, mi niña, ¿estás segura? Eso podría ser peligroso. Si Amir descubre las cámaras». «Es un riesgo que estoy dispuesta a correr», interrumpió Mariela. «No puedo seguir viviendo con miedo. Necesito hacer algo, necesito asegurarme de que pague por lo que ha hecho». Su padre asintió lentamente. «Entiendo cómo te sientes, hija. Pero debemos ser cuidadosos. No podemos poner en riesgo tu seguridad». «Lo sé, papá», respondió Mariela, acercándose para tomar las manos de sus padres. «Por eso necesito su ayuda. No puedo hacer esto sola». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mariela, con la ayuda de sus padres y un pequeño grupo de amigos de confianza, comenzó a planear meticulosamente su estrategia. Investigaron diferentes tipos de cámaras ocultas, estudiaron las leyes sobre grabación y privacidad y trazaron mapas detallados de los lugares que frecuentaba Amir. Cada centavo que Mariela había logrado ahorrar en secreto durante su matrimonio ahora se destinaba a la compra de equipos de vigilancia. Cámaras diminutas camufladas como botones, micrófonos ocultos en objetos cotidianos, programa de grabación avanzado. Cada pieza de tecnología era una herramienta más en su arsenal contra el abuso que había sufrido. La instalación de las cámaras fue un proceso lento y lleno de tensión. Mariela,
acompañada siempre por su padre o un amigo, se aventuraba a los lugares que una vez habían sido su prisión. El restaurante, ahora cerrado temporalmente por renovaciones según la excusa que habían dado, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde cada rincón era potencialmente crucial. En casa de sus padres, Mariela pasaba horas frente a las pantallas, monitoreando las transmisiones de las cámaras, esperando capturar cualquier evidencia que pudiera usar contra Amir. Cada vez que veía su figura en las grabaciones, su corazón se aceleraba, una mezcla de miedo y determinación corriendo por sus venas. Pero no todo era vigilancia y espera. Mariela también dedicaba tiempo a su recuperación personal. Las sesiones de terapia, aunque dolorosas, le ayudaban a procesar el trauma que había vivido. Poco a poco, comenzaba a reconocerse de nuevo en el espejo, a recuperar fragmentos de la mujer que había sido antes de que Amir entrara en su vida. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones del día anterior, Mariela captó algo que hizo que su cuerpo tiemble. Amir, en un ataque de ira, había entrado al restaurante cerrado y comenzado a destrozar todo a su paso. Las cámaras captaron cada momento de su furia descontrolada, cada amenaza gritada al aire, cada promesa de venganza contra Mariela por haberlo abandonado. Con manos temblorosas, Mariela guardó la grabación y llamó inmediatamente a su abogada. Esta era la evidencia que habían estado esperando, la prueba irrefutable de la naturaleza violenta y peligrosa de Amir. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. La abogada de Mariela presentó la evidencia ante el juez, solicitando una orden de restricción permanente contra Amir y el inicio de un proceso penal por abuso doméstico y amenazas. Mientras esperaba noticias sobre el progreso legal, Mariela continuó con su vigilancia. Cada día traía nuevas grabaciones, nuevas pruebas de la inestabilidad de Amir y del peligro que representaba. Pero con cada nueva evidencia, Mariela sentía que recuperaba un poco más de su poder, de su agencia. Una noche, mientras revisaba las grabaciones del día, Mariela notó algo diferente en el comportamiento de Amir. Parecía más calmado, más calculador. Lo vio hacer llamadas telefónicas en voz baja, reunirse con hombres de aspecto sospechoso en callejones oscuros. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que Amir podría estar planeando algo. Con renovada urgencia, Mariela redobló sus esfuerzos. Pasaba noches enteras analizando cada fragmento de video, cada conversación captada por los micrófonos ocultos. Su determinación era imparable, impulsada por el miedo a lo que Amir podría estar tramando y por la esperanza de finalmente poder liberarse completamente de su influencia. Fue durante una de estas largas noches de vigilancia que Mariela captó la conversación que lo cambiaría todo. Amir, creyéndose solo en su oficina del restaurante, hablaba por teléfono en voz baja pero clara. «Sí, la quiero de vuelta», decía, su voz cargada de una calma amenazante. «Y si no viene por su propia voluntad, tendremos que tomar medidas más persuasivas. Tengo contactos que pueden hacer que desaparezca sin dejar rastro». El corazón de Mariela se detuvo por un momento. Luego, con una calma que la sorprendió, guardó la grabación y llamó a su abogada y a la policía. Esta era la prueba definitiva que necesitaban, la evidencia de que Amir no solo era un abusador, sino que estaba planeando algo mucho más siniestro. Las horas siguientes pasaron en un borrón de actividad. La policía llegó, se presentaron declaraciones, se mostraron las grabaciones. Mariela observaba todo como si estuviera fuera de su cuerpo, una extraña calma apoderándose de ella a medida que veía cómo su plan daba frutos. Cuando finalmente le informaron que Amir había sido arrestado, Mariela sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o desesperación. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Esa noche, rodeada por el amor y el apoyo de su familia, Mariela finalmente se permitió descansar. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se fue a dormir sin miedo, sin la necesidad de estar constantemente alerta. El camino hacia la recuperación aún sería largo y difícil, pero había dado el primer paso, el más importante.
El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, bañando la sala del juzgado en una luz dorada que contrastaba con la tensión palpable en el aire. Mariela, sentada junto a su abogada, mantenía la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre su regazo, evitando deliberadamente mirar hacia el otro lado de la sala donde Amir, esposado y flanqueado por guardias, la observaba con una mezcla de rabia y desesperación. El juicio había sido largo y agotador, una montaña rusa emocional que había puesto a prueba cada gramo de fortaleza que Mariela había logrado reunir en los meses desde su escape. Cada día en la corte era una batalla, reviviendo los horrores de su matrimonio, exponiendo ante extraños las heridas más profundas de su alma. Pero hoy era diferente. Hoy era el día del veredicto. El juez, un hombre de aspecto severo, pero ojos amables, se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos los presentes. El silencio que cayó sobre la sala era tan denso que Mariela podía escuchar los latidos de su propio corazón. En el caso del Estado contra Amir Hassan, comenzó el juez, su voz resonando en la sala, este tribunal encuentra al acusado culpable de todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala, pero Mariela apenas lo registró. Sus oídos zumbaban, su visión se nubló por un momento. Sintió la mano de su abogada sobre la suya, un apretón reconfortante que la ancló a la realidad. El acusado es sentenciado a 3 años de prisión, continuó el juez, seguidos de libertad condicional y la orden de completar un programa de manejo de la ira. Mariela finalmente se atrevió a mirar hacia Amir. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia, tan diferente del hombre encantador del que se había enamorado en Dubái. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Mariela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero esta vez, no era miedo lo que sentía. Era una extraña mezcla de pena y alivio. Los días siguientes pasaron en un borrón. El divorcio, que había estado en espera durante el juicio, ahora procedía con rapidez. Mariela, con la ayuda de su familia y su abogada, navegó por el laberinto legal con una determinación que sorprendió incluso a quienes la conocían mejor. Mientras tanto, el restaurante, que había permanecido cerrado durante todo el proceso legal, se convirtió en el foco de una nueva batalla. Amir, incluso desde la prisión, intentaba reclamar la propiedad total del negocio. Pero Mariela, armada con documentos que probaban su contribución financiera y laboral, luchó con uñas y dientes. Finalmente, después de semanas de negociaciones tensas, se llegó a un acuerdo. Mariela se quedaría con el restaurante, comprando la parte de Amir con la ayuda de un préstamo bancario y el apoyo de su familia. El día que Mariela recibió las llaves del restaurante como única propietaria fue agridulce. Parada en medio del local vacío, los recuerdos de los meses de abuso y miedo amenazaron con abrumarla. Pero junto a esos recuerdos oscuros, surgió una chispa de algo nuevo, esperanza. Con determinación renovada, Mariela se sumergió en la tarea de reinventar el restaurante. Las paredes que una vez habían sido testigo de su sufrimiento fueron repintadas en colores brillantes. El menú, antes estrictamente árabe, ahora incorporaba una fusión de sabores mexicanos y de Oriente Medio, un reflejo de su propia identidad dual. Los meses pasaron, y poco a poco, Mariela comenzó a reconstruir su vida. El restaurante, rebautizado como Puente Entre Mundos, se convirtió en un símbolo de su resiliencia y su capacidad para crear belleza a partir del dolor. Una noche, mientras cerraba el restaurante después de un día particularmente exitoso, Mariela notó a un cliente rezagado sentado en una mesa en la esquina. Algo en su postura, en la forma en que sostenía su taza de café, le resultó familiar. Con el corazón acelerado, se acercó a la mesa. El hombre levantó la mirada, y Mariela se encontró mirando a unos ojos que conocía bien, los de Leonardo, un viejo amigo de la universidad que había perdido de vista años atrás. Mariela, dijo Leonardo, su voz una mezcla de sorpresa y alegría. No puedo creer que seas tú. He estado viniendo a este lugar durante semanas, esperando encontrarte. Mariela se sentó frente a él, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en lo que parecía una eternidad.
Leonardo, respondió, su voz cálida. Ha pasado tanto tiempo. Esa noche, mucho después de que el último cliente se hubiera ido y las luces de la calle se hubieran encendido, Mariela y Leonardo seguían sentados en esa mesa de la esquina, hablando como si los años no hubieran pasado. Ella le contó todo, Dubái, Amir, el abuso, su escape y su lucha por recuperar su vida. Leonardo escuchó con atención, sus ojos llenos de una mezcla de horror por lo que había sufrido y admiración por su fortaleza. Cuando Mariela terminó su historia, él extendió su mano sobre la mesa, tomándola de ella en un gesto de apoyo. Eres increíble, Mariela, dijo suavemente. Has pasado por tanto y aún así, aquí estás, más fuerte que nunca. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, tocaron algo profundo en Mariela. Por primera vez en años, sintió que alguien la veía realmente, no como una víctima o un proyecto de caridad, sino como la mujer fuerte y resiliente en la que se había convertido. Los días se convirtieron en semanas, y las visitas de Leonardo al restaurante se volvieron una constante. Poco a poco, una amistad profunda comenzó a florecer entre ellos. Leonardo se convirtió en un pilar de apoyo para Mariela, alguien con quien podía reír, llorar y simplemente ser ella misma sin miedo ni pretensiones. Con el tiempo, esa amistad comenzó a transformarse en algo más. Mariela, que había jurado nunca más abrir su corazón después de Amir, se encontró luchando contra sentimientos que creía haber enterrado para siempre. El miedo y la duda la atormentaban, pero la paciencia y el cariño constante de Leonardo poco a poco fueron derribando sus muros. Una noche, después de cerrar el restaurante, Leonardo la invitó a dar un paseo por el parque cercano. Bajo la luz de la luna, rodeados por el suave murmullo de las hojas de los árboles, Leonardo tomó las manos de Mariela entre las suyas. Mariela, comenzó, su voz temblando ligeramente, sé que has pasado por mucho, y entiendo si no estás lista. Pero quiero que sepas que te amo. No como alguien a quien necesito proteger o salvar, sino como la mujer fuerte, valiente y hermosa que eres. Y si me lo permites, me gustaría pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Mariela, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de esperanza renacida. Con el corazón latiendo fuertemente, se dio cuenta de que estaba lista para dar un salto de fe una vez más. Yo también te amo, Leonardo, respondió suavemente, su voz llena de emoción. Y sí, quiero intentarlo contigo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Mariela. Su relación con Leonardo floreció, llena de risas, comprensión mutua y un amor que crecía cada día. Juntos, enfrentaron los desafíos que surgían, los ocasionales flashbacks de Mariela, sus momentos de duda y miedo. Pero con cada obstáculo superado, su vínculo se fortalecía. El día de su boda fue una celebración de amor y resiliencia. Rodeada por su familia y amigos, Mariela caminó hacia el altar, su corazón rebosante de una alegría que una vez creyó perdida para siempre. Leonardo la esperaba con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia, sus ojos llenos de amor y promesas de un futuro juntos. Mientras intercambiaban votos, Mariela sintió como si un capítulo de su vida finalmente se cerrara y otro, lleno de posibilidades, se abriera ante ella. Ya no era la joven ingenua que había volado a Dubái años atrás, ni la mujer aterrorizada que había huido en la noche. Era Mariela, sobreviviente, empresaria, amada y, sobre todo, libre. Meses después de la boda, mientras Mariela trabajaba en el restaurante una tarde tranquila, la campana de la puerta sonó. Levantó la vista y se quedó paralizada. Allí, de pie en la entrada, estaba Amir. Por un momento, el miedo amenazó con apoderarse de ella, pero rápidamente fue reemplazado por una calma sorprendente. Este ya no era el hombre que la había aterrorizado. Era solo un hombre, uno que había pagado por sus crímenes y que ahora parecía tan pequeño y perdido. Amir se acercó lentamente, sus ojos recorriendo el restaurante transformado antes de posarse en Mariela. «Has hecho un trabajo increíble aquí», dijo suavemente, su voz cargada de una emoción que Mariela no pudo identificar.
Gracias, respondió ella, su voz firme. ¿Qué haces aquí, Amir? Él bajó la mirada, la vergüenza evidente en su postura. Vine a disculparme, dijo finalmente. Sé que no es suficiente, que nada de lo que pueda decir compensará lo que te hice. Pero quería que supieras que lo siento profundamente. El tiempo en prisión me hizo ver las cosas de otra manera. Me hizo darme cuenta del monstruo en el que me había convertido. Mariela lo observó en silencio, buscando en su rostro algún indicio de la manipulación a la que estaba tan acostumbrada. Pero todo lo que vio fue arrepentimiento sincero y una profunda tristeza. Aprecio tu disculpa, Amir, dijo finalmente. Y espero que hayas encontrado la ayuda que necesitabas. Pero nuestros caminos se separaron hace mucho tiempo. Amir asintió, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Lo sé. Solo quería decirte que me alegro de que hayas encontrado la felicidad. La mereces más que nadie. Con esas palabras, Amir se dio la vuelta y salió del restaurante, llevándose consigo los últimos vestigios del pasado que Mariela había luchado tanto por superar. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Mariela se detuvo un momento para reflexionar sobre el camino que la había llevado hasta allí. Desde la joven enamorada en Dubái hasta la mujer fuerte y realizada que era hoy, cada paso, cada lágrima, cada momento de miedo y de triunfo la habían moldeado. Mientras apagaba las luces y cerraba la puerta, Mariela sonrió. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades. Con Leonardo a su lado, su familia apoyándola y la fuerza que había descubierto dentro de sí misma, estaba lista para lo que viniera. Porque ahora sabía que, sin importar los desafíos que la vida pudiera presentarle, ella tenía el poder de escribir su propia historia. Y esa historia, estaba decidida, sería una de amor, coraje y, sobre todo, de libertad. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.